Oh. grabando. Bueno, ¿me Vamos a, puedes repetir todo ahora que está grabando? por No, broma. supuesto, el fin tienen de aquí al domingo para poder entregar el trabajo. Es muy corto. Eh, de base es el texto que ya hemos estado leyendo de psicopatología, es terminar de leer las otras 15 páginas que quedan de capítulo. Eh, y para aspectos formales, como ustedes mencionaban en una cita, para poder citar, chicos, yo tomo por ejemplo, este pedacito de acá, yo lo voy a colocar en cursiva, lo voy a colocar entre comillas, y finalmente yo tengo que explicar que este pedacito es una cita. Me voy a referencias, y en referencias, insertar nota al pie. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Este pedazo de acá, donde dice 1, y creo que me equivoqué aquí en el planteamiento, es como la referencia desde donde empieza mi cita. Ahí estamos. Desde acá, chicos, empieza mi cita. Por lo tanto, este pedacito de acá de 2 líneas, que es mi cita, yo voy a explicar de dónde vino. Por ejemplo, página, ponte tú, 40, capítulo 3, principios formales de citación de textos. Ah, por dar una idea, que ni por si acaso esto existe, pero es la forma ideal para poder citar un texto, o un artículo, o un libro, o un video, cualquier cosa que realmente sea citable, ¿ya? Explicar el punto exacto en el que yo lo estoy citando, el capítulo correspondiente a la cita y el nombre del texto o material de donde yo estoy citando. Y básicamente el pie de página es para que uno vea rápidamente de dónde vino la cita. Y el texto en cursiva con las comillas entre medio también es para destacarlo como una cita, porque de lo contrario se entiende que ustedes están copiando el material. Profe, recién había mencionado igual que si era una línea o menos de una línea, no se considera como cita. Si son más de dos, sí. O sea, si son dos o más. Sí, si son 2 o más se considera cita porque ya ahí tú estás copiando y pegando una cantidad monstruosa de información. Pero si es una línea, la verdad es que tiene que ser algo muy, muy textual del texto, valga la redundancia, para que lo podamos considerar una cita. Profe, ¿Mm? después estas citas se ponen al final en la bibliografía, ¿cierto? Sí, en la bibliografía no se coloca la cita, sino que se coloca directamente de dónde lo sacaste. La página, el libro, el material. La cita aquí al pie de página tienes que especificarlo todo bien, pero en la bibliografía solo tienes que colocar el texto o el link del texto. Disculpe, profe, es como en los diccionarios que aparece abajito palabras similares, cosas así, ¿no? Ah, sí, Con los sí, numeritos chiquitos arriba de las letras. sí, sí, tal cual. Uh. Uh. Considérenlo una pincelada de lo que toca hacer en quinto año, chicos. La memoria o el portafolio también viene con mucho de esto y la verdad es que mientras más uno aprende a trabajar los dedos en esto, mejor. Ahora no quiero terminar la universidad. En algún momento no todos queremos crecer, señor Macpherson, pero todos tenemos que hacerlo. Profe, Sí, buenas. sí, Luis, dime. ¿Se puede hacer una excepción de un grupo de 4? ¿O eso tenemos que conversarlo por interno? ¿O cómo? Lo ideal es que no sean más de 3 por grupo, chicos, por temas de cantidad de gente. Ahora,
Déjame ver, déjame ver. A lo mejor ahí me pillan volando bajo y podemos hacer la excepción. Profe, yo le mandé un mensaje sobre eso igual en intranet. Es que prefería Dejó el conversarlo con ustedes en lugar de ir uno por uno. Porque la Ah, verdad ok. es que si la verdad yo empiezo a hacer excepciones uno por uno, no vamos a terminar nunca. 46 alumnos dividido en 4 me da 11 y medio. No podemos partir a ningún compañero por la mitad aquí, ya que una de las partes no va a trabajar ni va a saber teclear. Así de simple. A quien le toque las piernas, esas piernas no saben teclear. Y el resto del cuerpo no va a tener Es que circulación parece sanguínea una compañera para quedó poder fuera. trabajar bien. Así que lo ideal, grupos de 2 o grupos de 3. De hecho, si lo hacen en parejas, tengo que revisar 23 grupos. Si lo hacen en triadas, son 15 grupos, o 15 y fracción. Pero es lo mismo, pueden elegir ustedes si trabajan en pareja o trabajan en grupos de 3. ¿Alguna otra duda? Si surgen más dudas, podemos preguntarle por intranet, ¿no? Por intranet, y si quieren que sea más rápido, mejor por correo electrónico. Ahora, ¿qué podríamos considerar de clave para el texto? ¿Mm? ¿Por qué? Porque consideremos de base qué es lo que hemos leído hasta ahora, para pensar de dónde diablos tengo que sacar material, ¿no? El capítulo 1 es la introducción a la psicopatología, es establecer criterios sobre qué es la conducta normal y bajo qué manuales yo estudio la conducta normal. Manuales que no solamente son vistos por psicólogos ni por médicos, sino por cualquier persona que tenga que estudiar este tipo de temas en toda área. Clínica inicialmente, social y educacional a posteriori. ¿Mm? Es decir, ante la temática que yo les pongo aquí el día de hoy, que tiene que ver sobre los niños, niñas y adolescentes trans, especialmente en este caso este documental es chileno, yo les estoy pidiendo que ustedes comparen lo que van a ver en el documental con el texto leído. Es decir, esta realidad de niños, niñas y adolescentes, ¿cómo me llega a mí o cómo la estudio yo? Desde elementos como las concepciones de la conducta normal, el concepto de anormalidad, el objetivo tanto de psicólogos como de educadores, que es el rol que van a utilizar ustedes, y desde el punto de vista, por ejemplo, del punto de vista social. Es decir, nosotros dentro de la realidad escolar también vemos cómo estos niños se desenvuelven y, bueno, el documental habla mucho de eso, más allá de lo que el texto les puede entregar sobre relaciones sociales promedio. ¿Mm? Esa es como la base teórica. Lo que sigue más allá de eso, chicos, es lo que ustedes como grupo y también a nivel personal extraen al respecto. Yo lo consideré porque un tema central que se viene repitiendo clase a clase, y no solamente en esta asignatura, sino en todas las asignaturas para todos los profesores, es que la materia no es interesante ni la forma en la que se enseña. Mejor ponerlos de cara a un tema que es muy, pero muy, pero muy relevante hoy en día. O sea, 2 de cada 5 niños en el salón de clases tienen problemas con su identidad de género. 1, si es que lo comparte, lo socializa, y la dificultad para abordar eso desde jefatura es tremenda. Por un lado, desde el punto de vista de capacitación profesional, y del otro lado tiene que ver principalmente con el carácter personal de cada uno, o sea, cómo yo lo abordo desde distintos constructos, socialmente, moralmente, espiritualmente, profesionalmente. Y esas cosas también son puntos de vista que uno puede llevar al ensayo, que
probablemente no van a estar en el texto, pero sí van a haber muchos artículos que hablen sobre ello, muchos foros acreditados, por así decirlo, con buenas referencias que hablen al respecto. O sea, información para encontrar hay un montón para poder llevar el ensayo. Lo importante es que ustedes no pierdan la base de esto. Su ensayo, lo que ustedes van a escribir, es una crítica, teniendo de base lo que han estudiado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, aún estoy tratando de procesar el trabajo. Sí, Creo que voy a profesor. morir. Ya. Necesito, ahora yo lo que quiero saber, ¿cuál es la dificultad que tienen ustedes con ello? Porque sé que esto les llega como balde de agua fría, pero si lo ponemos en la verdadera balanza, chicos, si yo los evaluara como he evaluado los años anteriores, creo que sería muy, muy difícil llegar a este punto, la verdad. Catastrófico. De verdad que, dígame, Carol. No, es que nosotros estábamos esperando de antes la rúbrica y usted dijo que la iba a mandar el jueves. Entonces Sí, igual he es como, tenido varios inconvenientes al respecto. La verdad es que ha sido muy difícil el tema de conectividad últimamente. entonces igual esto nos complica porque aparte tenemos una prueba de biología y otras cosas. Y lo otro es que es Miren, difícil juntarse porque y como es en grupo, tenemos que empezar por organizarnos para hacer Zoom en los grupos con los compañeros. Como dice el compañero también, hay algunos que están sin grupo, entonces igual es como, pienso que está muy encima, muy luego para el domingo entregarlo. yo lo único que me queda a mano es poder conversarlo con jefatura de carrera. Si es que yo tengo la autorización del curso finalmente para poder flexibilizar esa fecha. Pero ahí la palabra ley la tiene jefatura de carrera. ¿Me entienden? Yo no Y si tendría no ningún sé, problema. Y si ustedes están de acuerdo como curso de que ustedes como primer año de educación física toman esta decisión, bien, ningún drama. Pero nosotros basta con podríamos que hablar haya una persona en contra. nosotros podríamos hablar con don Emilio como para hablarle también O que sea, yo puedo hablar con don Emilio y especificarle que ustedes están de acuerdo con extender una entrega. ya, Sí, pero mejor. tendría que ser todo el curso tendría que estar de acuerdo. De preferencia todo el curso. Ya, ya, perfecto. ¿Y podríamos hacer la votación ahora? Hago algo más simple. ¿Alguien está en contra con que se extienda la fecha? No, yo no. Ya. Yo tampoco. Yo tampoco. No, De hecho, me favorece. Yo creo que lo favorece a todos. Solo que esto hay que Sí, hacerlo de la forma más democráticamente posible. sí que igual, bueno, a mí Yo la persona me favorece. estoy completamente de acuerdo con ustedes, chicos. Yo estoy trabajando dentro de todos los márgenes posibles. Ha sido un infierno para mí poder trabajar de esta manera, principalmente en términos de conexión. Eso ya escapa de mí porque yo no tengo ningún de Wi-Fi a cual colgarme. Si me falla a mí, fallé rotundamente y no puedo hacer nada al respecto. Y principalmente no estoy en una zona muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy beneficiada de lo que tiene que ver con conectividad. Pero bueno, temas aparte, ¿no? Pasemos de lleno a lo que tiene que ver con lo que nos compete el día de hoy, con lo que es la materia, ¿ya? Profe, disculpe, usted va a consultar para el tema de, bueno, si se puede hacer el cambio de fecha para el trabajo y cuándo Termina la clase, lo estaría avisando usted termina la por clase, llamo a don Emilio y le digo a Emilio, o sea, les digo por intranet y de paso le digo a Olga que se los confirme, Ah, ok, ya, gracias. ¿ya? Bueno,
Lo que nos lleva al día de hoy, chicos, tiene que ver con la parte número 3, que es el concepto y criterio de anormalidad. Porque ya vimos objeto de estudio de la psicopatología y ya vimos la aproximación histórica de la psicopatología. El concepto o criterio de anormalidad tiene que ver con algo tan básico. Concepto de anormalidad. ¿Qué es la anormalidad? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes entienden por anormalidad? Así preguntándoles a ustedes como personas, no es pregunta de texto. ¿Qué Que es Algo, anormal? algo Lo que que se- está fuera del promedio. ¿Ya? Fuera del promedio. Que se sale de la norma. Algo que se sale de la norma. Yo creo que es bastante amplio ese concepto, porque yo puedo Ujú. encontrar normal algo que los demás no, y pues, según yo, los demás son anormales. O puede Ujú. ocurrir al contrario con lo que estoy haciendo. Bien, súper. ¿Qué más? Para ir como para rematar. Debe ser relacionado a lo que se dice textualmente, ¿no? Sobre lo que leyes, con lo que es correcto, ¿no? Normal. Normalidad y moralmente correcto. Bien, puntos importantes. Generalmente lo que se determina como algo normal tiende a ser lo que es moralmente aceptable. Y lo que es moralmente significa lo que es socialmente. No es una norma personal mía, sino que es lo que todos como seres humanos, como sociedad, acordamos que es correcto. Por ejemplo, el texto habla de puntos importantes, es decir, los fenómenos psicopatológicos son universales universales e intemporales. Es decir, aquí y en cualquier otra parte, las conductas patológicas son iguales. Hay cosas que nosotros podemos considerar normal y anormal de cada cultura. Hay cosas que para nosotros son completamente impensables, como para hay otros que lo consideran pan de cada día. Sin embargo, lo que podemos considerar como patológico, es decir, dañino, pasa a ser algo universal y atemporal. Es decir, es raro y es complicado en una época, como lo va a seguir siendo de aquí en adelante. Y si se fijan, por más que una cultura trata de normalizar algo, siempre queda un resquemor de que esto no es apropiado. Por ejemplo, los matrimonios forzados, eh, principalmente matrimonios forzados con novias que son menores de edad y hombres que son bastante mayores para acordar dicho matrimonio, por conveniencia de las familias, por aceptación social, por estatus, como quieran llamarlo. Para una cultura se debería considerar algo apropiado, sin embargo, incluso dentro de la misma no se termina de aceptar del todo. Los musulmanes, ¿no? Creo que aplica para varias de las culturas de Oriente Medio. En África igual. Sin embargo, donde sea que uno los vea, tiende a ser objeto de polémica, ¿no? Otros aspectos como por ejemplo las parafilias, llámese zoofilia, pedofilia, cualquier tipo de conducta afectivamente desviada del promedio, o incluso hoy en día lo que se habla eh, de educación sexual en términos de género, si bien es cierto, se trabaja para poder fomentar el tema de la inclusión, sigue siendo material de polémica, sigue siendo material de complicaciones, sigue habiendo puntos importantes. Por ejemplo, hoy en día, en pleno 2020, la aceptación por la cultura, o sea, por la comunidad LGBT+, es mayormente aceptada que hace un siglo. Eso no se puede discutir. Sin embargo, sigue siendo motivo de polémica en aspectos de violencia, en aspectos de aceptación social. Y ahora hay un punto más importante, que es precisamente el que nos lleva al tema del ensayo. ¿Qué pasa cuando esta temática empieza no a tocar a la gente adulta, sino a los niños, niñas y adolescentes?
cuesta verlo principalmente como un punto que todo el mundo va a decir, sí, aceptémoslo, sí, que se haga el cambio, sin que haya alguien de por medio que diga, esto no es natural. Y uno se pregunta, ¿y a ti quién te autoriza a decir que algo es o no es natural? Nadie, pero a mí no me agrada. Y ahí es donde uno empieza a estudiar esto desde el punto de vista, desde la patología o la psicopatología, donde esto se puede considerar un comportamiento apropiado, donde esto se puede considerar algo patológico y donde esto simplemente es una fase evolutiva más, una fase dentro del crecimiento personal de cada niño. ¿Mm? Desde antaño y en todas partes, aunque sea de forma no científica, se han advertido que ciertas características distintivas de la psicopatología se diferencian de otro tipo de desviaciones de normas grupales. Por ejemplo, el crimen, la conducta inmoral, la automarginación por motivos políticos o existenciales, etc. Es decir, ahí el texto nos declara, nos resalta que la conducta normal es un tanto distinta de lo que es patológico, porque lo que es patológico también sugiere un posible daño, no solamente algo que sea raro o distinto a nivel social. Es decir, cuando yo hablo de algo que es psicopatológico, generalmente hablo de algún tipo de trastorno que el no tratarlo o el no estudiarlo bien puede comprometer la vida del sujeto. Por ejemplo, cuando yo trabajo en clínica con un paciente y este me dice, me pregunta, oiga, ¿y esto se lo va a contar a mi papá, se lo va a contar a mis hermanos, se lo va a contar a mi esposa, a mi esposo? Yo no tengo por qué contarlo. Muy psicólogo soy, atiendo todo lo que tiene que ver salud mental, sin embargo, yo no puedo filtrar ninguna información personal tuya por rara que sea, a no ser que tu vida esté en riesgo o la de un ser querido. Si tu vida o la de alguien está comprometida en lo que tú me cuentas, no solamente para evitar un tema de complicidad, sino porque también habla de que eres un sujeto o una sujeto que está potencialmente generando conductas que son peligrosas, tanto para sí mismo como para el resto. Y esas conductas peligrosas son psicopatológicas. Patológicas, para hacerla corta. ¿Se entiende la diferencia entre anormal y patológico? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es la diferencia entre lo patológico y lo anormal? Recién usted había dicho que lo patológico era algo dañino, que podía llegar a ser dañino. ¿Eso sería uno? Sugiere un daño o, algo, o un tipo de perjuicio, ¿será la palabra? Sugiere un tipo de daño o que te vas a ver perjudicado de una u otra forma. De una u otra forma importante. No solamente por el ridículo o por el conflicto social que eso pueda traerte. La necesidad del control, por ejemplo, aquí también dice, la necesidad del control de las conductas desviadas por parte de las sociedades a lo largo del tiempo. No obstante, resulta extremadamente complejo definir el concepto de normalidad psicológica. Parte de lo que también sugiere cuando algo es psicopatológico es que históricamente se ha tratado de controlar. De hecho, no hace mucho, estos manuales de clasificación de trastornos mentales, chicos, se han ido actualizando. Actualmente, si no me equivoco, estamos con el DSM-5 y el CIE-11, que son dos manuales que son como a nivel mundial los que te permiten catalogar bien toda la lista de trastornos mentales existentes y posibles criterios para tratamiento. ¿Y qué ¿Cómo pasa? dijo que se llamaban? Se llaman, lo voy a colocar en el chat. Gracias.
Uno es el CIE y el otro es el DSM. El DSM es un manual netamente centrado en trastornos mentales y el CIE es un manual de la OMS centrado en todo tipo de enfermedades, no solamente a nivel mental, sino también enfermedades físicas, y tiene un capítulo dedicado a la clasificación de trastornos mentales. Por eso es que estos dos son los dos manuales por excelencia. Profesor, Dígame. yo entendí que la cosa, a ver, el término anormal podía ser según distintos puntos de vista, por ejemplo, social, moral, biológico, según la historia. Y en cambio la parte patológica es como que ya algo que está enfermo. ¿Está bien así? Eso es lo que yo más o menos... La parte patológica sugiere enfermedad. Ahora también hay que comprender qué es lo que determina lo que es enfermedad. ¿Ah? Que ese es como el punto complejo dentro de la lectura. Por ejemplo, aquí también se empieza a hablar de los criterios de anormalidad como tales. El criterio de anormalidad principalmente hay que pensar que se divide en aspectos como, por ejemplo, aspectos estadísticos, aspectos clínicos. Principalmente. Profesor, ¿Mm? a mí me cuesta un poco entender el tema de la psicopatología. ¿Desde qué Algo, punto? todo. Pero dime por dónde. Lo que pasa es que me cuesta entender de dónde viene. Algo así como que viene de la persona, o sea, ¿se hace o proviene de ella misma? Yeah. Excelente pregunta. Esa es una pregunta que estábamos esperando hace mucho, mucho tiempo. La clase anterior mostramos o hablábamos acerca del origen de la conducta normal o el origen de la psicopatología desde lo que tiene que ver con la persona sola, es decir, desde etimológicamente hablando, y lo que tiene que ver con lo que pasa cuando esto escala a sociedad, es decir, epidemiológicamente hablando. Por ejemplo, el temor de una persona y todo lo que deriva de este temor, es decir, la ansiedad, la depresión, el pánico que sufre una persona que se contagia de COVID, es una cosa en comparación a toda la histeria colectiva que se genera producto de la existencia de la pandemia. Es decir, etimológicamente hablando, el sujeto empieza a generar ciertos trastornos anímicos, que afectan a su salud mental, producto de que él ya tiene un problema, o él ya tiene una enfermedad que sabe que atenta contra su vida, ¿no? Sin embargo, los síntomas que este sujeto genera no son los mismos que va a generar una sociedad que está asustada por contagiarse. Esto de apropiarse de todos los bienes en un supermercado, el tema del saqueo, el tema del encierro, el tema de transgredir cualquier norma de cuarentena por pánico no ver a la gente, o evadir cualquier norma de cuarentena, cualquier norma sanitaria con el fin de seguir divirtiéndose como si fuera un día más. ¿Y por qué hablo de todos estos aspectos? Porque estos aspectos son epidemiológicos, es decir, la sociedad agarra este tipo de conductas. Cuando recién empezamos a ver el tema del COVID en América como continente, si se fijan, mientras que todos estaban tratando de tener ciertas conductas de autocuidado, coincidió con la primavera de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cuando es primavera, generalmente los universitarios se dan la fiesta, el spring break. Y en ese punto, nadie, al menos dentro de los que eran turistas, dentro de los que estaban vacacionando, nadie hacía caso respecto a la pandemia. La conducta de autocuidado la tiraron a la basura, porque para ellos era más importante el descanso y la sociabilidad.
Sin embargo, las tasas de contagio con el paso de los meses fueron subiendo a niveles incontenibles. Por dar un ejemplo, como por ejemplo que ocurrió en Latinoamérica, por ejemplo, Ecuador, actualmente Perú, Chile también está dentro de los mismos, incluso estando dentro de los más bajos a niveles de contagio, Brasil ni hablar, ¿ah? Y empezamos a ver todas las conductas que surgen al respecto, entre la cacería de brujas de quienes estén contagiados y que el castigo o el linchamiento que reciben es brutal, pasando por las autoridades que sí asumen que esto es un problema, como quienes asumen que esto no es un contagio, o asumen que esto no es motivo de cuidado. Por ejemplo, lo que ocurre en Brasil, que no, el gobierno directamente no respalda el tema del COVID, sino que se pelea, digamos, contra Bolsonaro para que entienda que esto es un tema sanitario que requiere atención. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que vemos de por medio? Histeria colectiva. Tú te puedes contagiar el día de mañana y va a depender de ti únicamente cómo reacciones al respecto. A lo mejor toda esta histeria a ti no te genera sumarte a ella, pero basta con un pequeño ingrediente de estrés para que tú también te sumes al pánico o a la evasión, en el sentido de evadirse de lo que realmente pesa de esta situación. Entonces, desde el punto de vista de cuál es el origen de la psicopatología, el origen de la disciplina de psicopatología tiene que ver por ciencia, es decir, yo estudio conductas anormales, ¿ya? Y trato de compararlas históricamente, estadísticamente, clínicamente, socialmente, biológicamente. Y es precisamente lo que veníamos ahora, criterios de conducta normal. La psicopatología tiene que ver únicamente con estudio, y las otras disciplinas toman esta disciplina de estudio para ver cómo la van a usar a su favor. Entonces, si yo estudio los criterios que hay para entender cuándo algo es anormal, yo lo entiendo estadísticamente, es decir, de un total de sujetos en un grupo, veo cuántos de estos sujetos con este tipo de conducta se puede considerar dañino, se puede considerar perjudicial. Es decir, todos acá tenemos potencial de ansiedad, es decir, todos podemos generar ansiedad, si es que no la tenemos ya. Pero en un grupo de personas, estudiamos a quién le da más ansiedad y a quién le afecta más ansiedad. Por ejemplo, digamos que todos tenemos que movernos en grupo. Y todos estamos ansiosos y esta situación no es normal. Pero digamos que el día de mañana Sofía es nuestra conductora designada, pero Sofía hace días que ha estado con insomnio, ha estado con crisis de pánico, ha estado con parálisis en el sentido de que se queda pegada por hacer las cosas, y lo que más tiene es ansiedad. ¿La ansiedad de nosotros es patológica? No, no necesariamente, porque es la que siempre llevamos en nuestro día a día. Todos, con o sin crisis de pánico, somos ansiosos. La ansiedad es una emoción, es un sentimiento. Pero si Sofía está desarrollando mucha ansiedad y encima tienen que sumarle más labores importantes, claramente esa acción atenta contra su salud, porque no solamente puede generar un accidente, sino que también va a generar más malestar para ella. Problemas respiratorios por la taquicardia que produce una crisis de pánico, incapacidad para atender órdenes. No sé si ustedes han podido, espero que no, pero no sé si ustedes han estado con una persona nerviosa al volante. ¿Les ha tocado ser copiloto de alguien muy nervioso? Sí, yo sí. ¿Y qué pasa cuando se pasa un semáforo? ¿Te escucha? No te escucha. Se pasó el semáforo, se pasó 2 señales, le están bocinando entre todos, y probablemente antes de que pueda chocar o producir algún accidente te va a mandar un combo si tú les dices algo. Eso es patológico, porque estamos hablando de una incapacidad de control. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, yo reviso a cuántas personas con esos síntomas les genera mayor problema.
si le genera a todos de una cantidad significativa, es decir, si de 20 personas de mi grupo, 19 tienen problemas de ansiedad que escalan a cosas más dañinas, estamos claros que estos síntomas de ansiedad son patológicos. A nivel interpersonal, en criterio interpersonal, si yo veo a una persona que, ¿cómo decirlo? Al conversar con otra persona, cuando estamos conversando con amigos, con familia, con compañeros de clase, y vemos que no soy capaz de sostener la conversación, o me pongo a hablar cosas nada que ver, por ejemplo, no sé, ¿cómo decirlo? A ver, una persona que tú le estás hablando sobre lo que hiciste ayer y te empieza a hablar de que fue al baño y lo que pasó cuando fue al baño. ¿Por qué? Porque esa sensación también le produjo placer, pero tú no estás hablando no te interesa saber qué es lo que hizo en el baño, pero te lo comenta igual. ¿Patológico? Patológico. ¿Anormal? Anormal. ¿Por qué patológico? Porque le perjudica a nivel social. No puede llevarnos una conversación normal. Y no normal porque sea una conversación de nivel o que sea algo coherente, sino que no es una conversación acorde a lo que tú planteaste en un minuto. Y te das cuenta que esa persona no se da cuenta que está hablando algo que no tiene nada que ver. No sé si se entiende. Profe, lo que yo puedo entender, no sé si estoy equivocada, pero como que lo que usted me dio a entender con lo que dijo es que lo patológico es una acción que te produce, o una sensación que te produce una acción. ¿Eso? Más allá de eso, lo patológico son acciones, son comportamientos, son síntomas que a la larga te perjudican a ti. Por ejemplo, voy a volver al tema de la ansiedad, ¿ok? Todos acá hemos padecido o padeceremos ansiedad. Llámese ansiedad en el nervio de que mañana hay prueba, o ansiedad en no puedo dormir y ya no tengo ninguna explicación de por qué no puedo dormir. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a llevar eso toda la vida y en algún momento se nos va a pasar. Pero la persona que padece de ansiedad más fuerte, o sea, una ansiedad que realmente es trastorno de ansiedad, no se le pasa después de que terminó la prueba. Puede estar de vacaciones y va a seguir durmiendo mal. Va a seguir sin poder comer. Y va a seguir escalando si no se atiende apropiadamente. Ah, ya, profe, ya entendí. De hecho, una vez me dio una crisis de pánico, pero fue mucho tiempo, fue como una semana. Claro. Claro. Principalmente eso tiene que ver con cómo uno enfrenta estas situaciones. Nadie tiene un manual de cómo enfrentar las crisis de pánico. Y de hecho es lo que más se trabaja en salud mental hoy en día. O sea, no estamos acá, estamos acá de pega. Porque la pandemia y todos los daños colaterales que ha traído ha sido el principal motivo por el cual la gente le cuesta aceptar que hay un problema. Nosotros, sin pandemia, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos problemas? Carreteamos, nos juntamos con los amigos, nos dedicamos a otro pasatiempo, hacemos cualquier cosa para no concentrarnos en el problema. Pero ¿qué pasa cuando tu problema tiene nombre y apellido? Vive contigo y más encima tú no puedes salir de casa. Y no estoy hablando si te están agrediendo o no, no estoy hablando de situación de violencia. Estoy hablando de que tienes un problema de comunicación, tienes un problema de pareja, un problema actitudinal. ¿Qué pasa con la gente en pandemia hoy en día? Más aún, ¿qué pasa con la gente en cuarentena? Ya no pueden... Espera, para cerrar la idea.
ya no pueden evadirse de sus problemas, están frente a frente con sus problemas. Eso hace que el nivel de atención en salud mental se dispare por el cielo porque por fin la gente asume que no pueden seguir escapando de sus verdades, que es que tienen varios problemas acumulados y tienen que hacerse cargo de ellos. Ahora sí. Profe, yo creo que igual como que el gobierno debería tomar carta igual en el asunto porque hasta los perritos tienen para salir a pasear, pues, y uno, por lo menos uno debería, no sé, pedir una licencia para poder salir a dar una vuelta, por ejemplo, yo salgo igual, ¿no? Estamos claros que el gobierno está al debe con la salud mental hoy, mañana, esperemos que no siempre, pero cuesta figurar algún momento en el que realmente se le haga justicia, porque es un aspecto indispensable, o sea, tú te puedes tomar 1001 pastillas para todo. Hoy en día hay pastillas para todo. Pero, ¿qué pasa cuando se te acaban las pastillas? Vuelven los síntomas, vuelven los sudores fríos, vuelven los insomnios. No resolviste nada con las pastillas. Ese es el problema. Por eso es que la salud mental hace la diferencia. Y no me refiero a la medicación, me refiero a la terapia. En fin. Es que eso también depende de la gente, profesor, porque, por Siempre. ejemplo, en los consultorios y en otras partes también hay atención psicológica y la gente no va, no pide hora o a veces piden una hora, van un día y dejan la terapia. O sea, se supone que una terapia para sanarse no va a ser un día nomás, pues tiene que ser meses, años, no sé cuánto. O sea, la gente también es irresponsable. Es un proceso a medida de cada persona. Hay quienes las terapias les duran 3 meses, como hay quienes les duran 1. Profesor, Sí. hola. Hola. Igual las terapias que hacen en los consultorios, El creo que igual se consultorio hace todo el esfuerzo, pero igual, por El ejemplo, consultorio tiene el detalle de que las atenciones son mensuales o trimestrales con un claro, equipo como que no multidisciplinario de sirve, por ¿no? medio. El tema es que el consultorio lo que brinda es atención primaria. Y como brinda Ya. atención primaria, es como la primera patita de todo lo que tiene que ser un buen proceso. Generalmente el consultorio debería servirte como la catapulta, no tan literal, la catapulta para poder ir con un especialista que pueda tomar el caso derechamente. Por eso yo digo, la salud mental está muy al debe porque no todos la aprovechan, pero también pasa que no todos tienen acceso. No es que el psicólogo cueste una millonada, pero tampoco vamos a decir que es algo que tú puedes gastar siempre. Es una inversión, por supuesto, todo lo que tiene que ver con salud y todo lo que tiene que ver con salud mental es la mejor inversión que tú vas a hacer en tu vida, pero tienes que pensar muy bien cuándo y cómo. Por eso también el mejor paciente es el que va a adherir a la terapia, porque mientras mejor entienda, mientras más asuma y mientras mejor coopere en el proceso, menos va a durar. Es un 50 y 50 lo que tiene que ver con el proceso terapéutico en psicología. Mitad la determinación que tenga el paciente por asumir que el tema parte por él o ella, y la otra mitad por lo que tiene que ver con las competencias del terapeuta. Entonces, como base, chicos, entendamos que para entender cuándo una conducta es anormal, entendámoslo desde estos 3 criterios principales, dentro de todos los que hay. El estadístico, el social y el biológico. ¿Ya? Entendámoslo por ahí principalmente. El estadístico, para entender que esto realmente puede ser universal y no solamente es un caso aislado. Que es, por ejemplo, lo que vemos ahora en el COVID. Universalmente todos tienen problemas respiratorios, universalmente todos suelen presentar problemas estomacales o dolores físicos, así como universalmente hay una buena cantidad de personas que son asintomáticas. ¿Ah? Socialmente patológico o anormal, ¿sí? Cuando vemos que hay un problema o hay un
hay una discrepancia cuando sociabilizo con el sujeto. Lo que le digo no me calza, o lo que me dice no calza con la conversación. Y tú no notas que la persona se dé cuenta de que está equivocada. Simplemente ves que le está dando con un tema que no tiene nada que ver con el tema de conversación y tampoco logra darse cuenta de que no tiene nada que ver. Y finalmente en el tema biológico, principalmente para ver si hay algún otro síntoma físico asociado a eso. Por ejemplo, hay muchas veces que varios trastornos de ánimo, varios trastornos, o más que de ánimo, trastornos asociados a la motricidad, trastornos asociados al comportamiento, están relacionados a ciertas lesiones que generan un daño orgánico a nivel cerebral. Por dar una idea. Nosotros hablamos de daño orgánico en biología y es principalmente por lo mismo, porque hay ciertas lesiones, ciertas afasias, ciertos daños al hemisferio que pueden generar un cambio comportamental tremendo en el sujeto. Profe, Sí. ¿podría repetir lo de social, por favor? En la parte social es cuando el sujeto está en sociedad, está interactuando con las otras personas, pero te das cuenta que esa interacción no es sana. Por ejemplo, trato de pensar un ejemplo que no sea simplemente normal, sino que sea patológico. Socialmente, la pedofilia es una de las parafilias más potentes para hablar del tema. ¿Y qué es lo que pasa? El sujeto, el pedófilo, no solamente va en el tema de engatusar a un niño para forzarlo a tener relaciones, sino que también se da en la forma en la que él genera el trato con el niño. Generalmente involucra darle atributos al niño al cual pretende abusar. Es decir, hacerlo sentir bien, y no hacerlo sentir bien en un sentido físico, hacerlo sentir bien en un sentido social, hacerlo sentir como que, oh, sí, eres una persona muy madura para tu edad, y todo lo que eso escala. Socialmente, sería endemoniado ver a un tipo hacer eso en la vía pública. Peor si lo está haciendo bajo techo. Pero donde sea que tú lo veas, ese tipo de interacción socialmente es inaceptable. También tenemos criterios que son subjetivos o intrapsíquicos, es decir, ¿cómo decirlo? Profesor, quiero hacerle una consultita, que estaba Dígame. pensando desde la parte emocional, pero una persona que haya tenido un daño muy grave emocional, por ejemplo, muchas carencias, no sé, que solo, ya, ¿puede llegar a tener así algo patológico enfermo después que en la cabeza? Que le quede así. Mira, principalmente por muchas carencias, por muchos daños afectivos, se generan ciertos tipos de patologías asociadas a control de impulso o a depresión. Por ejemplo, tú no le puedes pedir a una persona que haya vivido gran parte de su vida en carencias, y más aún cuando no ha podido resolver eso, no le puedes pedir que genere un estilo o un punto de vista mayormente optimista. Probablemente va a ser una persona muy pesimista, probablemente no va a ser la persona que tú vayas a buscar para una charla motivacional. Y más allá de eso, probablemente no va a ser una persona con mucha capacidad de resolver problemas, porque se ve en la carencia. Se quedó, en buen chileno, se quedó pegado, ¿no? Pero no es que se quede pegado, sino que adopta un patrón de conducta que no son saludables, pero él o ella los adopta porque aprendió a vivir así. Pero si te das cuenta, la sociedad te muestra lo contrario. Ante las carencias tú te tienes que levantar, te tienes que reinventar, ser busquilla, como le dicen hoy en día. Claro, del dicho al hecho, es tremendo el camino. No es llegar y decir, mañana perdí mi trabajo, mañana invento la pyme. No, o sea, olvídate, se demora la vida en que tú llegues a eso. O a veces no demora tanto,
pero la ejecución igual demora. Pero siempre es una transición. El tema es que si vemos a una persona que toda la vida está encerrada o está siendo atacada por el mismo síntoma, es lo que hablábamos sobre la epidemiología. Tarde o temprano esa persona va a adquirir una sola competencia o una sola resolución y no va a ser la más sana. Probablemente va a ser una conducta mayormente depresiva, que puede desencadenar en un cuadro depresivo, es decir, depresión como patología, y no solamente como una inclinación a. No sé si me entiendes. Sí, profe, sí la entiendo. O sea, como que para adaptarse a la sociedad usa una manera, pero no es la mejor, algo así. Y más que para adaptarse, para seguir viviendo. Ah, claro, ya, Se sí. mueve en el mundo desde esta forma. Por ejemplo, chicos, volvamos a otro ejemplo más reciente. Los que más resaltaron que se sentían felices el año pasado cuando empezó el estallido social fueron los chicos de Sename que se fugaban y podían contribuir a los saqueos. Y les preguntaron, ¿por qué tú estás contento con esto? Porque yo solo sé vivir así y con esta gente me acepta. Esta gente me acepta. Sabemos que socialmente saquear, destruir, independiente de cuál sea la postura que tú manejes, no es socialmente aceptado. Sin embargo, hay gente que lo justifica. Entonces, igual estamos hablando de hacer un daño que socialmente es aceptado, pero no del todo, y tampoco genera ningún aprendizaje ni nada limpio, es decir, daño solo genera más daño, no genera ninguna solución ni ninguna resignificación del mismo. Y finalmente tenemos los criterios intrapsíquicos. Habíamos hablado de estadístico, habíamos hablado de social, habíamos hablado del criterio biológico, pero el criterio intrapsíquico resulta importante porque es el criterio propio. Es decir, es el momento importante, pero limitado, porque no todo el mundo llega a este punto. Pero es el punto en el cual tú mismo o tú misma te das cuenta que las cosas no están bien. Es cuando tú te das cuenta de que realmente esta conducta no es normal, no es saludable y no te va a traer nada bueno. ¿Y por qué es limitado? Porque generalmente son muy pocos los casos en los que una persona se da cuenta que su conducta es dañina. Por ejemplo, todos los casos que tienen que ver con síntomas relacionados a la noción de realidad. Esquizofrenia, psicosis, todo tipo de alucinaciones. No hay un criterio de control de noción de realidad. Por lo tanto, tú no puedes determinar qué es real, qué no es real, qué es bueno, qué es malo. De hecho, bueno, esto ya es como muy personal, muy de mi cosecha. Yo soy muy fan soy muy ñoño, me gusta mucho jugar, soy fanático de los juegos de computador y de cualquier consola. Y en 2017 encontré un juego muy bueno que salió hace poco, que se llama Hellblade. Habla de una mujer que es de la cultura celta, que clínicamente padece psicosis. Y ella está en su propia búsqueda personal por salvar el alma de su pareja. Ella lleva consigo el cráneo de su pareja, pensando que va a poder encontrar una suerte de ruta hacia el otro mundo vikingo, el Helheim, y va a poder redimir el alma de esta persona. Y uno se pregunta, claro, o sea, esto es un juego, es fantasía, no te habla mucho más de eso. Solo ves a una mujer que está peleando con criaturas que probablemente sean puras alucinaciones. Sin embargo, te das cuenta que hay toda una cultura que se construye a partir de esto. Toda una cultura que se enriquece del mito nórdico, que se expande en distintas culturas más. Y te empiezas a preguntar cuál es la línea delgada entre la salud mental y la religión o el folclore.
también pasa con otro tipo de culturas, también pasa con todas las culturas tradicionales que hay en nuestra tierra. Mapuches, aymaras, quechua, culturas Centroamérica, o sea, el folclore y la salud mental siempre han estado muy de la mano. Y es muy interesante ver cómo afecta a nivel personal a la persona que puede distinguirlo. Y si no puede distinguirlo también es importante. En fin, son reflexiones personales que dentro del área igual dan mucho de qué hablar. ¿Cómo estamos hasta acá, chicos? Bien, profe. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, ¿usted qué opina de los transgéneros que son niñas? ¿Qué opino yo? Que no te voy a soplar el informe. O sea, eso lo podemos conversar después de la semana de entrega. Ahí con mucho gusto conversamos al respecto, porque yo trabajo principalmente, el año pasado en mi programa tuvimos que darle duro a los colegios con ese tema, con el tema de la inclusión. Inclusión en tema de género. Profesor, Pero, ¿sí, Viviana? eso igual considero que falta bastante, porque igual, por ejemplo, en mi trabajo solo han hecho una capacitación de diversidad de género, y en mi trabajo llegó un año un alumno trans, entonces igual fue como complicado para muchos alumnos, Es ¿ya? dificilísimo. Y también para algunos apoderados, increíblemente, pero igual los niños tuvieron un buen comportamiento con sus compañeros, pero aún así considero que falta mucho en materia de eso, capacitaciones para los De mismos alumnos hecho, apoderados. si se fijan, es tragicómico. Los que mejor se comportan con los jóvenes trans son los mismos, es la misma Los juventud. mismos compañeros, sí. Y hablo de De juventud porque hecho, asumámoslo, estamos todos viejos acá. Aunque hayan salido recién de colegio, mala suerte, ustedes ya son adultos, ustedes ya no son de esta generación. Ya no somos de esa generación. a mí la persona me tocó trabajar con él y igual era gratificante los niños, porque ella era Millaray, pero su nombre social era Miro, y Claro. igual los compañeros, hey weón, menos la pelota, así, tratándolo de Ajá. tú, así, y Sí, sabiendo que era sí. una niña, pero Sí. igual súper amables, los niños ahí me dejaban impresionada. Yo siento que hay cosas que no cambian generación a generación, es decir, los adolescentes siempre van a buscar su lugar en el mundo, siempre se van a rechazar y siempre van a competir. Pero lo que diferencia una generación de otra es en qué se compite. Hay generaciones que compiten más en el estatus personal, en cosas más patriarcales, podríamos ponerle. Actualmente yo veo que los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes, como tú quieras llamarlo, siguen en esta faceta competitiva, es parte de crecer, pero son otro tipo de competencias relacionadas a logros que son ya transversales a lo que sea género, es decir, yo compito contigo y da lo mismo si yo soy hombre y tú eres mujer, los dos vamos a estar midiéndonos con la misma vara. A mí me admira los jóvenes de hoy en día porque son súper inclusivos. Creo que vamos por buenos pasos así a una sociedad mejor. Lo veo en los niños pequeños, por ejemplo, que como el trabajo de integración, por ejemplo, a los niños, apoyando a los niños con Asperger, integrándolos, no los molestan, los protegen. Entonces igual es muy bonito eso. Y son generaciones que van a crecer así con inclusión. No se lo van a explicar como teóricamente, lo están viviendo. Entonces, A veces yo creo que somos los mismos adultos los que satanizamos demasiado a los niños. Sí. Es como algo tan natural, ¿cierto? Y yo creo, y es este tipo de reflexiones las que te hacen recordar que toc toc, ya estás viejo. Sí.
Yo lo soy. Una vez uno de mis profesores me dijo, mírate el carnet, mejor será, porque yo le estaba hablando sobre un tipo que era una generación después de la mía, que estaba haciendo la tesis. Y yo le digo, no sé, pues fulano, yo lo conocí chiquitito, era sobrino de mi tío. Y me queda mirando harto rato y me dice, mírate el carnet, mejor será, porque cuando ya empiezas a hablar de lo vi chiquitito, es porque ya estás hablando en otro tono, ya no estás hablando en tono de joven. Sí, sí, es verdad. Te faltó decir, yo lo vi caminar, lo vi dar sus primeros pasos. Es que yo no soy tan joven como mis compañeros, yo no soy recién salida de cuarto, yo soy más No, adulta. sí, yo sé, lo Por entiendo, eso, pero... por eso yo veo a los jóvenes de hoy, yo también tengo una hija adolescente y sí, están súper cambiados, es otra cosa, otra generación. Y yo encuentro que es muy linda y me gusta. Es Así, yo los interesante admiro. porque es una generación que es más, son generaciones que son más inclusivas, pero son más frágiles también, por todo el tema También. mediatizado. Entonces, como la lucha por equilibrarlos bien. Pueden ser chicos y chicas que pueden ser magníficos el día de mañana, como pueden perderse mucho. ¿Qué es lo que nosotros también Verdad. pasamos a ver? Es lo que también pasamos a ver en varias generaciones. Y no solamente en generaciones nuevas, sino también lo vamos midiendo de aquí para atrás. Profe, yo creo que esta generación es mucho menos cruel. Antes, la generación que yo vivía, al menos cuando era más chica, porque igual soy joven, eran súper crueles, pero demasiado crueles. Mira, ahora se ve normal, yo pero yo creo creo que eso también va variando en qué medios se utilizan, porque uno dice, claro, son menos crueles en las cosas que nosotros consideramos crueles. claro, claro. Pero por ejemplo, yo tengo un hijo de 4 años y él igual es como, entiende mucho y es súper, no sé, es súper inclusivo. Por ejemplo, yo no le veo género a las cosas, entonces yo le enseño. Y yo creo que igual parte por un tema de lo que yo le haga entender o lo que yo le enseñe también. Claro. Bueno, chicos, estas han sido buenas reflexiones para cerrar la clase de hoy. Las vamos a continuar el día miércoles, sí o sí. Y terminamos de cerrar ahí con el texto. Yo ahora voy a llamar al jefe de carrera, ¿ya? Para avisarles a través de la Olga que se resuelve, ¿ya? Y cualquier cosa nos estamos comunicando. Nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien.